Solo quería avisarles que mi día de hoy, ya aquí en Londres, en Inglaterra, ya son las 4 de la tarde, que es la hora en que llegan mis hijos bulliciosos de la calle. Así que si se oyen gritos de alegría o de bronca, que no se preocupen, que no está pasando nada, sino una mareada de muchachos que llegan aquí a esta casa. Muy bien. Entonces, en esta presentación, como dijo Ángela, muchas gracias por esa presentación tan bella, les voy a hablar de nuestro proyecto Narrativas. Para empezar, les voy a hablar del diseño experimental original y después, por supuesto, les voy a hablar un poco de las adaptaciones que tuvimos que implementar en respuesta a esta nueva normalidad que estamos enfrentando todos gracias al brote de COVID-19. Y en ese punto, las adaptaciones que hemos hecho básicamente son adaptaciones para que se basan en actividades creativas que personas con deterioro cognitivo y sus familiares pueden realizar desde sus propios hogares y, por tanto, se las presento también a ustedes como actividades que cualquier persona afectada realmente por el deterioro cognitivo pueda realizar en sus casas o pueda por lo menos experimentar con algunas de las técnicas o las actividades que yo les voy a presentar. Nuestro estudio no ha concluido todavía, se iba a concluir en mayo de este año, pero dado la extensión, las adaptaciones todavía, el proyecto sigue vigente, pero entonces, por lo tanto, no hemos todavía recolectado los datos que esperamos o que esperábamos recolectar, pero en el día de hoy yo les presento algunos de los resultados humanos, digamos, muy positivos que hemos observado hasta ahora. Muy bien, en esta primera lámina, la imaginación, el bienestar y el COVID-19, esta primera lámina, en cierto sentido, como resume algunas de nuestras experiencias principales durante este periodo de cuarentena, durante esta crisis de COVID-19. Y les voy a poner una imagen y eso entonces, con esta imagen, necesito hacerles una presentación breve de una de nuestras metodologías. Y esa metodología es una metodología de narrativa colectiva oral, verbal. O sea, nosotros en nuestras sesiones presenciales lo que hacíamos era presentar una imagen de este tipo al grupo y el grupo por vía oral, hablando, iban contribuyendo sus ideas sobre qué era lo que estaba pasando en esta imagen, qué querían decir de esta imagen, dónde están estas personas, qué están diciendo, qué están sintiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, en un punto posterior de la presentación, yo les voy a dar información más detallada sobre esta metodología, pero para que pudieran entender lo que les voy a presentar, quería decirles que esta es la metodología de narrativa oral. Entonces, y como les decía, esta imagen y el texto que la acompaña, en cierto sentido, resume nuestras experiencias de este periodo de cuarentena, de nuestra migración o transformación a la vía virtual, de facilitar nuestras intervenciones o nuestras sesiones. Entonces, esta imagen la presentamos a uno de los grupos por vía virtual en una sesión virtual de esta metodología de narrativa oral, y esta fue la respuesta de uno de los participantes cuando nosotros les preguntamos qué está pasando, qué ven en esta imagen. Dijo uno de los participantes: hoy yo no quiero estar en la fiesta porque el gobierno prohíbe que salgamos, nos podemos contagiar. Entonces, en pocas palabras, vemos que nuestros participantes, como todos nosotros,
respondido a esta situación que estamos enfrentando con mucha conciencia, están muy concientizados sobre el problema y se muestra también mucha responsabilidad de su parte, una responsabilidad colectiva, una responsabilidad cívica, y también hay que decir, también se evidencia, se demuestra cierto temor por el riesgo de la contaminación y cierto temor por la incertidumbre de la situación. Pero la historia ese día no terminó así, no terminó en ese punto. Este mismo participante siguió con su contribución a la historia colectiva con estas palabras. Desde la imaginación me gustaría estar ahí metido, bailaría y compartiría con ellos. Entonces les decía, como un resumen de algunas de nuestras experiencias más impactantes en este periodo, hemos visto que nuestros participantes están concientizados y hasta cierto punto están preocupados por la situación, pero han encontrado casi en el poder de la imaginación, han encontrado y demostrado mucha resistencia, mucha fortaleza, mucho optimismo, mucho deseo de seguir disfrutando de la vida que nos ha impresionado muchísimo. Ok, entonces el proyecto Narrativas, el diseño experimental original. Nosotros empezamos a diseñar, yo con mis colegas, estimados colegas del grupo de neurociencias de Antioquia, empezamos a diseñar este proyecto en agosto del año pasado y iniciamos la fase práctica en febrero de este año. A base de más o menos el resumen del diseño experimental. Es un estudio piloto, o sea, tiene relativamente pocos participantes y investiga el posible impacto de actividades de narrativa creativa. Creo que en la presentación la había presentado como biblioterapia, pero estamos hablando de narrativa oral o narrativa escrita. El impacto de actividades de narrativa creativa en indicadores cuantitativos de calidad de vida y bienestar psicológico y en medidas cualitativas asociadas a la personalidad social en grupos de individuos con demencia o deterioro cognitivo leve y en un grupo de cuidadores en Antioquia, Colombia. Hasta cierto punto, como decía, creo, Ángela, se han realizado estudios parecidos anteriormente, pero en muchos sentidos nosotros somos pioneros en este tipo de investigación y en este tipo de intervención, y ese pionerismo se basa en algunas innovaciones metodológicas. Les decía, se han hecho estudios antes con una de las metodologías que nosotros empleamos. Sobre todo esos estudios se han realizado en los Estados Unidos y casi en su totalidad, si no en su totalidad, se han realizado en hogares de ancianos, no en la situación familiar que tenemos nosotros en Antioquia. Entonces, en los estudios anteriores nunca se incluían a familiares, a no ser que fuera como un acompañante durante una sesión. Nosotros, en cambio, incluimos a familiares no solo como observadores o acompañantes, sino como participantes íntegros en el proyecto, con el fin de ofrecerles a ellos también, los cuidadores o los familiares, acompañantes, ofrecerles actividades estimulantes, creativas a ellos también, y también para facilitar cierta comunicación sobre estas actividades entre esas familias participantes. Nosotros también empleamos dos metodologías de expresión creativa que nunca se habían usado anteriormente en Colombia y que yo sepa en ningún otro país latinoamericano. Como les decía, una de ellas sí se había usado en Estados Unidos, en Europa, pero nunca aquí en América Latina. Y empleamos un modelo mixto de medidas evaluativas cuantitativas y cualitativas para lograr dos cosas. Lograr un análisis comprensivo
de los posibles impactos psicológicos y sociales de estas intervenciones. Además, la mezcla de evaluaciones cuantitativas con evaluaciones cualitativas era como para respaldarnos un poco de no poder recolectar los datos cuantitativos o de no tener datos cuantitativos como definitivos. Queríamos tener esa mezcla de metodologías analíticas. Y también con la mezcla de medidas cuantitativas con cualitativas, también queríamos darle protagonismo, como dice aquí, principal a los participantes en la co-creación, la creación colectiva de nuevos conocimientos sobre una enfermedad acerca de la cual, como dice aquí, ellos son, al fin y al cabo, importantísimos expertos. Entonces, sí queríamos incluir medidas cuantitativas del bienestar psicológico y la calidad de vida, pero también queríamos darle voz, participación, protagonismo subjetivo a los mismos participantes como expertos en su propia enfermedad. Entonces, nosotros formamos 4 grupos de estudio. Grupo A, 8 personas con demencia precoz por enfermedad de Alzheimer genético causada por la mutación E280A o la mutación paisa, como se conoce. Ese es el grupo A. El grupo B, personas con otras demencias como el Alzheimer esporádico tardío, demencia frontotemporal. El grupo C, 8 personas de nuevo con deterioro cognitivo leve y al final el grupo D, 8 familiares o cuidadores que son familiares o cuidadores de participantes en los otros grupos. Entonces, como les dije, les voy a presentar un poco de información sobre las 2 metodologías de narrativa creativa que hemos empleado en nuestro proyecto. La primera se llama Timeslips. Es una metodología diseñada, una metodología de narración oral y grupal, diseñada por esta profesora de la Universidad de Wisconsin, Milwaukee, por eso el nombre en inglés. Y para serles sincero, no me gusta la traducción, prefiero dejar el término en inglés porque la traducción al español sería algo como deslices en o por el tiempo, que me suena un poco como apocalíptico, un poco como perderse en el tiempo, y no es el sentido, no para nada el enfoque de esta metodología, al contrario. Y esta metodología, como les decía, entonces se basa en la narración oral grupal. Nosotros reuníamos a grupos, a esos grupos de 8 personas. Esta metodología la usamos y la estamos usando con los grupos A y B. Entonces reunimos a 8 personas al inicio en las salas de neurociencias en la SIU, en Medellín, y les presentamos el estímulo visual, una imagen, y ellos poco a poco van con nuestra facilitación, van contribuyendo ideas, sugerencias, reflexiones, descripciones, y todas esas contribuciones se transcriben. Normalmente somos 2 facilitadores. Normalmente somos 2 facilitadoras, la gran mayoría de mis compañeras son mujeres, y una facilita la sesión con preguntas y la otra persona transcribe o intenta transcribir todo lo que se diga en esa sesión. Entonces, usamos estímulos visuales, yo les voy a poner algunas para que tengan una idea más o menos del estilo de esos estímulos visuales. Pueden ser imágenes muy chulas, muy graciosas, como el bebito en la maleta. También imágenes sugestivas, imágenes tal vez relacionadas con la tercera edad, pero no tiene que ser. Imágenes algo enigmáticas son las mejores, hemos encontrado nosotros. Si la imagen tiene como un misterio, como un porqué, normalmente produce historias más interesantes, estimula mucho más a los participantes.
Lo importante de esta metodología de timeslips, claro, es grupal, es una metodología verbal, así que no involucra para nada la escritura. Y la diseñadora, la profesora Ann Basten, diseñó esta metodología específicamente para personas con demencia, porque el proceso de narrar, de contribuir a esas historias, no depende para nada de la memoria de los participantes, sino, y puede ser exclusivamente, depende de su imaginación. O sea, una sesión de timeslips jamás busca una respuesta correcta. Siempre acepta, valora, reconoce todas las contribuciones, por extrañas que sean. No hay respuestas correctas. Y como les dije, esta metodología la usamos con los grupos A y B, o sea, personas con la mutación E280A y personas con otro tipo de demencia. La otra metodología es una metodología que se llama microcuentos. Y este es un método de narración escrita individual, no entonces narrativa oral y grupal, sino escrita individual. Una metodología que yo he diseñado a base de un género literario que se llama microcuento. Es un género que yo llevo varios años enseñando textos de ese género a mis estudiantes y entonces traduje esa enseñanza a esta forma, esas enseñanzas, las incorporé a un ciclo de talleres sobre este género literario. A lo mejor conocen ustedes porque este género literario de microcuentos es muy latinoamericano. Hasta su propio García Márquez escribió varios microcuentos, pero casi todos los autores más destacados de este género literario son o latinoamericanos o un par de españoles también, pero es un género muy hispanoparlante. Y se conoce como microcuentos, pero yo les pongo también los otros nombres que a lo mejor les son más familiares. También se llaman ficciones mínimas. Wow. Se llaman ficciones relámpagos. Esa idea de producir un efecto instantáneo poderoso, pero después desaparecerse. Se llaman también nanocuentos y se llaman cuentos fugitivos. Esa idea de tener algo pequeño, bien formado, pero que se nos escapa de las manos. Y yo quería en este momento, si están dispuestos, yo quería interactuar un poco con ustedes. Básicamente quería reproducir aquí con ustedes una de las actividades que hicimos con nuestros grupos C y D. Esta metodología se usa con las personas con deterioro cognitivo leve y con los cuidadores o los familiares. Y quiero reproducir aquí una de las actividades que hicimos en una de nuestras sesiones presenciales. Porque como yo les decía, microcuentos son nanoficciones, es ficción mínima. A veces son cuentos de no solo pocas oraciones, pero hasta de pocas palabras. Pueden ser hasta una sola oración. A pesar de esa brevedad en su extensión, estos microcuentos siempre buscan por lo menos transmitir un mensaje profundo. Brevedad de extensión no es igual a brevedad o superficialidad en cuanto al mensaje que quieren expresar. Entonces, la tarea para ustedes. Estoy en este momento en mi universidad preparando muchas clases y tengo como la pasión pedagógica muy a flor de piel. Entonces, los voy a tratar un poco como estudiantes y les voy a pedir que hagan tarea. Y la tarea que les voy a pedir es que yo les voy a poner 3 microcuentos y quiero que ustedes me digan cuál para ustedes, y no hay respuesta correcta, cuál es el mensaje que quiere transmitir el autor con este microcuento. Entonces, un microcuento, no, yo creo que el mensaje está hablando de la fragilidad de la vida o está hablando de la felicidad de ser padre, algo por el estilo, ¿ok? Ok, y creo que la logística de participar, de interactuar conmigo es, si pueden levantar la mano
en la plataforma Zoom, después los expertos tecnológicos les facilitan o les encienden el micrófono y podemos intercambiar. Aquí viene primera tarea. El primer microcuento se llama El dinosaurio y no les voy a poner un fragmento del microcuento, sino van a ver el microcuento en su totalidad. Aquí viene. El dinosaurio, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. ¿Qué mensaje quiere transmitir el autor, en este caso Augusto Monterroso de Honduras? ¿Qué mensaje quiere transmitir con este microcuento? Por favor, que levanten las manos. Todavía están un poco... Ah, mira, heroína. A ver, vamos a permitirle hablar. Y Maritza. Heroína, por favor, revisa que tengas el micrófono prendido ya. Hola. Sí, ¿me escuchan? Sí, señora, Sí. ya. Bueno, creo que él estaba pensando en que estaba vivo, en que no importa el sueño, la soñolencia con la que se hubiera desconectado de una realidad, había abierto los ojos y se había dado cuenta que estaba vivo y que todavía estaba físicamente en el mismo lugar a pesar del letargo de no sé cuántos días, meses, semanas, años o siglos que hubiera pasado adormecido. Excelente respuesta. Ustedes ven que con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palabras, la participante tiene toda la razón, logra transmitir ese mensaje exactamente. Ni voy a cambiar una sola palabra porque fue una respuesta excelente. Y si usted fuera mi estudiante, ya tendría 10 puntos, el máximo. Excelente. ¿Alguien más quiere expresar? Muchas gracias, muchas gracias. Listo, tenemos aquí a Maritza. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, Muy bien. adelante. Pues mira, cuando yo leo este cuento, yo me imagino a un niño que estuvo toda la noche jugando con un dinosaurio de hule, lo puso ahí en su nochero y se quedó dormido. Y cuando se despertó, se alegró al ver que el dinosaurio todavía estaba ahí. También una respuesta muy interesante que toca esos temas de casi los temores infantiles que todos experimentamos. Eso, para un adulto perder un peluche, bueno, se compra otro, pero para un niño representa realmente, como dice Maritza, una crisis existencial. Yo creo que tiene toda la razón también. Estudiante destacada. Muchas gracias. También está Gloria Carvajal. Gloria, ya puedes activar el micrófono. Gloria. Dile que le tiene que aparecer en el panel. No te escuchamos todavía, Gloria. Gloria. Bueno, vamos entonces con la el panel te siguiente. aparece. Dolly Ruiz. No, que en el panel aparece, aquí le aparece un nombre que le pide a uno, si uno quiere. Dolly. Abajito ustedes pueden modificar, yo ya les estoy autorizando para que hablen, solo es que ustedes reactiven el micrófono. Gloria Listo, Carvajal Dolly, ya ya. lo tiene activo. Gloria, vamos con Gloria entonces. Gloria. Vamos entonces con Dolly. Mientras Gloria reactiva su micrófono. Dolly. Ya, ¿me escuchan? Hola. ¿Me Sí, escuchan? señora. Buenos días. Buenos días. Siendo el dinosaurio que puede ser es por juguete, pues porque no nos tocó conocerlo, en un sueño, algo vivencial que tiene la persona, lo relaciona con dinosaurio, o sea, algo que no es capaz de vencer, siempre lo tiene en mente
pero cuando vuelve y despierta, su problema no lo ha resuelto, vuelve a su mente, este dinosaurio no se desaparece, todavía lo tiene allá. Así lo tomo, ese microcuento. Sí, sí, yo creo que es una respuesta muy perspicaz de Dolly y nos indica también que, claro, podría ser hasta un microcuento infantil, es sobre un niño o podría ser, no lo sabemos o no lo dice explícitamente, pero todos, creo que las tres participantes tenían esa idea de un niño y entonces se podría considerar como un microcuento infantil, pero lo que dice Dolly es exactamente, precisamente lo que creo yo y lo que expresaron las otras también participantes, que estamos hablando de algo universal, de algo de temores o de preocupaciones que nos afligen a todos, siendo niños, siendo adultos o siendo hasta adulto mayor. Un cuento pequeñito, pero con mensajes universales y también universales y de todos los tiempos, ¿no? Los temores, el temor a estar vivo, vaya. Ok, les voy a, si tienen la mano levantada, a lo mejor pueden hacer Sí. una contribución sobre el segundo microcuento. Un poco más largo esta vez, creo que tiene 2 oraciones. No, tiene 4. Se llama El sueño. Luis Mateo Díez dice El sueño. Soñé que un niño me comía. Desperté sobresaltado. Mi madre me estaba lamiendo. El rabo todavía me tembló durante un rato. ¿Alguien quiere expresar, expresar, articular el... Ya tenemos aquí otras manitos levantadas, Lidia Madrigal, Liliana Ramírez y Gloria Carvajal. Vamos otra vez con Gloria a ver si logramos que nos cuente. Gloria. Gloria. Bueno, entonces vamos con Liliana. Liliana, hola. ¿Puedes reactivar tu micrófono? En la pantalla del Zoom les aparece la opción de permitir activar el micrófono. Deben de darle clic allí para que puedan hablar. Bueno, tenemos entonces aquí Johan Sebastián. Bueno, tenemos problemas entonces con los micrófonos. Mientras tanto, yo comparto algo que nos dijeron acá en Facebook, Claudia, de pronto con respecto al primer microcuento que dice, de pronto que una persona mayor seguía ahí. Eso es lo que nos dice Claudia y pues de paso aprovecho y los saludos y saludo a todos los que están en Facebook en este momento acompañándonos. Tenemos otra vez a Heroína, nos quiere compartir. Heroína. Sí, ¿me escuchan? Sí, señora. Sí. Bueno, entonces yo creo que es el microcuento de un conejito. Y el conejito estaba dormido y soñaba que un niño se lo comía. Sentía que el niñito ya se le estaba comiendo todo su cuerpecito, pero pues afortunadamente despertó viendo cómo su mamá le lamía el rabito. Sí. O sea, cierta comunicación con ese primer microcuento sobre los temores infantiles que realmente no son tan infantiles, porque ¿quién no se ha despertado a medianoche con un temor difícil de articular o difícil de expresar? Yo creo que sí. Voy a adelantar un poco, si puedo, Alejandra. Me imagino que hay más manos levantadas, pero a lo mejor podrían Sí, ofrecer tenemos a bueno. Gloria Patricia Foronda, vamos a intentar con ella. Sí. Gloria. ¿Listo? ¿Puedes hablar? No se escucha. No sé, como buen profesor, cada persona que levantó la mano tiene 10 puntos y ya puede irse
Sí. Ya puede irse a comerse un helado porque De todas formas, son- nos pueden escribir acá. por supuesto. Igual nos dijeron que muy linda la reflexión. Sí, sí, sí. Yo en este caso del sueño estoy totalmente de acuerdo con la participante. Podría ser el temor. A mí me vino a la mente la idea de que este podría ser un conejo o podría ser hasta un lobo o un monstruo. Y en vez de nosotros soñando con los monstruos sueñan con nosotros, que nosotros somos los mismos monstruos. Un lobo, por ejemplo, me estaba comiendo un niño. No te preocupes, lobito. O sea, nosotros no es que seamos tan puros, tan inocentes. Nosotros también inspiramos mucho miedo en la comunidad animal, de lobo o de conejo o el animal que sea. Y para adelantar un poco, si no les molesta, voy a poner el último ejemplo, pero yo les voy a hablar un poco para que no se extienda hasta la noche mía y el almuerzo suyo esta presentación. El último microcuento es muy cómico, se llama Huyamos, y eso es su totalidad. Es de Ana María Shua, que es de argentino, de Chile, creo. Se llama Huyamos y dice, huyamos, los cazadores de letras es un ac. O sea, los cazadores de letras ya han cazado a la A y a la I y solo queda el tilde. ¿Cuál es el mensaje principal? Este más bien es como un juego con el género mismo. Un género, el mensaje sería los cazadores, el miedo, el temor existencial, como en los otros casos, pero este también juega con el género, un género en que a veces lo que no se dice es tan importante como lo que se dice. Entonces, volviendo al proyecto, yo diseñé y diseñamos un ciclo de 10 sesiones, de 10 talleres para darles a los participantes del grupo C y del grupo D como un acercamiento, un aprendizaje paulatino sobre este género literario, inspirarles, como asegurarles y darles las herramientas para que ellos mismos llegaran a escribir después de algunas sesiones sus propios microcuentos. Y como ustedes pueden ver, estamos hablando de escribir una oración o dos oraciones o tres. Claro, escribir 3 oraciones con un impacto, con un contenido temático o filosófico, no es que sea fácil, sería mucho más. Yo he leído novelas de 1000 páginas que no transmiten un mensaje tan profundo como estos microcuentos, pero esperábamos, como habíamos diseñado, como en el caso de Timeslips, talleres bastante amenos, accesibles, no había que tener ninguna experiencia previa con la literatura. ¿Ok? Entonces, les voy a hablar brevemente sobre algunos de los resultados narrativos que obtuvimos en las 4 sesiones presenciales que sí pudimos realizar antes de la llegada del COVID-19. Como les dije, empezamos la fase práctica de nuestro proyecto en febrero, 19 de febrero, y la 4ª y última sesión presencial la hicimos el 11 de marzo. Y para serles sincero, yo no sé qué opinan, qué dirían mis colegas, pero al inicio yo tenía cierto temor que estas metodologías basadas en las narraciones, en los cuentos básicamente, que iba a producir cierta resistencia en nuestros participantes adultos, era posible que algunos reaccionaran diciendo, bueno, esto es cosa de niños, ¿por qué me representa a mí crear narrativas, narrar historias sobre una imagen o escribir cuentecitos? Tenía cierto temor que pensaran no sé, que estábamos nosotros como pensando, subestimando sus habilidades cognitivas, que no es el caso para nada. Pero
Si les pongo algunos de los resultados inmediatos que recibimos en nuestras sesiones presenciales, creo que van a llegar a la misma conclusión a que llegué yo, que para nada realmente se recibió exactamente en la forma en que nosotros esperábamos, en una forma muy positiva. En la primera sesión de Timeslips, por ejemplo, 19 de febrero, nosotros les pusimos esta imagen. Por favor, les decimos que todos observen esta imagen, que vamos a crear una historia inventada sobre lo que está pasando en esta imagen. Y enseguida que pusimos la imagen en la pantalla, una participante empezó no a decir, a narrar, sino a cantar. Empezó a cantar esperando el bus en una versión mucho más melódica que la mía, por supuesto. O sea, desde inmediatamente la imagen produjo una respuesta creativa, una respuesta como liberada, una respuesta muy alegre en esta participante. En la primera sesión, y la historia, entonces, Esperando el bus, se convirtió en el título de esta historia que siguió, o este es un fragmento de esa historia para que tengan ustedes un primer acercamiento al tipo, a como el estilo de las historias que hemos narrado en estas sesiones de Timeslips. Verán que la historia se divide en líneas y cada línea representa una contribución de un participante distinto. Uno o una dijo, él va a llevarse el perro por la ciudad hasta que se canse. Van a caminar sin rumbo alguno, dijo otra persona. Es un perro fiel. Los tres que están de pie son unos píos, dijo uno. Son malandros, aceptó, estaba de acuerdo otra persona. A mi hija le robaron un conejo, contribuyó otra persona. Y se ve aquí que, como yo les decía, se valoran, se acogen, se respetan la contribución que sea. Un poco como los microcuentos. Obviamente, la idea de los malandros, de los píos, estimuló la memoria en este participante, esa memoria del robo del conejo. Mira que los conejos están jugando su parte en nuestra presentación. Y otros discreparon, dijo, los tres no tienen nada que ver, van para el trabajo nada más. Entonces, desde el primer momento, nos reconfortó mucho que los participantes entendieron muy bien que no les estamos pidiendo que hicieran cosas de niños, cosas infantiles, sino que jugaran con su imaginación y con su voz en este caso. Igual en la segunda sesión de microcuentos, lo que la actividad didáctica era que yo les mandé esta postal a los participantes, esta postal, y les hice una historia en la otra cara de la postal. Les hice una historia sobre estos buses rojos típicos de mi ciudad, de Londres, y de la historia de Londres un poco, y de los fantasmas que andan por las calles en Londres. Y una participante respondió, y después les pedimos que ellos respondieran, que me mandaran una respuesta a mi postal. Y una participante escribió lo siguiente: yo lo felicito por estar en el sitio correcto. Aproveche ese lugar para ayudar a esas personas que todavía creen que están vivas porque tuvieron una muerte rápida y no se resignan a estar muertas. O sea, como pueden ver, una reacción, una respuesta muy, no solo creativa, pero también muy, muy personal, de mucha reflexión, de reflexión profunda. O sea, desde el inicio sentimos muy complacidos que los participantes realmente entendían y aprovechaban y les gustaban mucho las actividades que les estábamos planteando. Lamentablemente, justo después de la cuarta sesión presencial, llegó el COVID-19 a Colombia y tuvimos que parar todas las sesiones presenciales. Tanto la Universidad de Antioquia como el grupo de neurociencias
implementaron las medidas extraordinarias que todos conocemos y se cancelaron hasta nueva orden todas las actividades asistenciales presenciales en la sede de neurociencias. Y nosotros entonces, que pensábamos hacer ciclo de 10 sesiones, nos quedamos en 4 sesiones nada más. Y provocó en nuestro equipo, hablo por mi parte nada más, provocó cierta crisis existencial sobre el proyecto, porque yo no estaba convencido que las actividades que llevábamos realizando con los participantes se podrían migrar, traducir fácilmente a plataformas virtuales, a la facilitación virtual, en todos los sentidos, la disposición de los participantes, el acceso a la conexión al Internet, acceso a los equipos necesarios para participar de forma virtual. Y sí, esto es una opinión personal, también dudaba de mis habilidades facilitadoras, si lo podemos llamar así, por esta vía virtual, que a lo mejor ustedes dicen, sí, es pésimo en dar conferencias por pantalla, pero yo no sabía, británico soy, pero siempre digo que soy de la República Independiente de Liverpool, de la ciudad, los Beatles, entonces no tan británico. Y a mí me encanta con los participantes o con los estudiantes el contacto personal, el contacto presencial, estimularnos físicamente también con nuestra presencia física. Y dudaba que yo pudiera realmente facilitar sesiones por esta vía virtual. Pero bueno, enfrentamos y superamos esa crisis existencial como hemos hecho todos y seguimos para adelante con nuestro proyecto y diseñamos 3 estrategias distintas para preservar el contacto con y entre los participantes y para seguir brindándoles oportunidades para experimentar, jugar con sus habilidades creativas y con sus imaginaciones. Y estas son las 3 estrategias. Con el grupo A, queríamos capacitar y ofrecerles apoyo a los cuidadores de los participantes del grupo A para que ellos mismos facilitaran sus propias sesiones de time slips, la narrativa oral con sus familiares. Con el grupo B decidimos facilitar nosotros sesiones grupales y virtuales de time slips. Y con los grupos C y D, cambiamos de grupos presenciales a grupos de WhatsApp, que no es lo mismo, pero bueno, y les mandamos a través de esa plataforma, les mandamos vínculos a un canal de YouTube con videos de este liverpudliense, de este británico, dándoles las instrucciones de actividades de narrativa escrita que pudieran realizar en sus casas y de forma independiente. Y si no se han cansado ya, les voy a brindar algunos ejemplos de los resultados narrativos que hemos logrado en estas diferentes modalidades. Empezando lamentablemente por decirles con el grupo A, la capacitación y apoyo de cuidadores para que facilitaran sus sesiones de time slips. Hasta este momento realmente no hemos tenido mucho éxito. Una participación muy esporádica y en este momento estamos investigando el porqué de esa participación limitada y estamos evaluando con este grupo también la migración a sesiones grupales y virtuales de time slips facilitada por nosotros. Que realmente esas sesiones grupales han sido el gran éxito de este periodo de cuarentena y es lo que hicimos con el grupo B y si me permiten yo les presento algunos de los resultados. Entonces lo que hicimos fue, por supuesto, hacer una migración total a la vía virtual. Lo que hacemos es reunirnos virtualmente una vez por semana, les presentamos, les mandamos con antelación la imagen, nos reunimos y básicamente empleamos la misma metodología. Tenemos el estímulo visual y los participantes van
contribuyendo, diciendo, opinando sobre lo que están viendo en la imagen. Enfrentamos al inicio algunos retos tecnológicos. Empezamos en la plataforma Skype, que fue un desastre porque había mucho ruido ambiental que no nos dejaba escuchar lo que estaban diciendo los participantes, que es fundamental con esta metodología, porque como yo les dije, hay que reconocer y respetar y transcribir todas las contribuciones de todos los participantes. Y si no podíamos escuchar por los ruidos ambientales, realmente se afectaba bastante. Entonces, eliminamos a Skype y pasamos al nuevo mundo de Zoom. También otro reto tecnológico fue que empezamos con nuestro grupo de 8, pero tratar de prestarle atención, de manejar la dinámica entre 8 personas entusiasmadísimas y habladoras, nos resultó también muy difícil. Entonces decidimos subdividir ese grupo B en 2 subgrupos de 4 personas, que por supuesto reduce un poco la interacción entre los participantes, el nivel de socialización, pero lo que ganamos es que podemos prestar mucha atención a lo que dice cada participante y nos ha funcionado muy bien. Y yo les voy a mostrar ahora algunos fragmentos de algunas historias y las he organizado según ciertos rasgos principales que yo observo en estas historias. El primer rasgo es que en muchos casos la imagen ha estimulado historias que demuestran unos poderes imaginativos realmente prodigiosos. La imagen que yo les enseñé al inicio de la presentación, de 2 personas bailando, un señor algo joven, una señora mayor, y en una de las sesiones con uno de los subgrupos se produjo esta historia. Le quisieran poner, siempre tratamos de poner título, pero también dejamos que la historia tenga múltiples títulos, como en este caso. Entonces, sus títulos son Los bailarines o Merengue o Me voy con el merengue. Y yo lo leo y creo que ustedes también verán que estamos hablando de personas realmente entregadas a hacer esos vuelos imaginativos que esperábamos nosotros. Dice, están bailando en un parque. Hay mucha gente viéndolos bailar. Están en Cartagena. Están en la plaza. Hay mucha gente contenta bailando. Hay luces, hay árboles, mucha gente. Les explico, en este caso no he dividido las contribuciones de cada participante en líneas distintas. Así que esta es una amalgamación de las contribuciones de casi todos los participantes. Están en la época de diciembre, época de feria, época de vacaciones. Se llaman Doña Patricia y Don Carlos. Vienen del pueblo vecino a la ciudad. Y estos detalles realmente no les cuesta mucho trabajo. Siempre les explicamos que no solo estamos describiendo lo que vemos, sino estamos imaginando la historia que queramos. Estamos añadiendo detalles, imaginando quiénes son, de dónde vienen, qué están pensando, etcétera, etcétera. Entonces, y no les cuesta trabajo. Se llaman Doña Patricia y Don Carlos y vienen del pueblo vecino a la ciudad. Están bailando para recoger dinero o felicidad o un aplauso. Están bailando bambuco, un bolerón, salsa, porros. Parece más un merengue. Y una de los resultados, entre comillas, del proyecto es que yo voy aprendiendo muchas palabras nuevas. Espero que la haya transcrito bien. Porros, palabra totalmente desconocida para mí, pero me parece que es un estilo musical, un baile. Se escucha música, un bolero, un tango, entre tango y tengo. Huele a felicidad, huele a amor. En la feria huele a sancocho de gallina, un sancocho muy bueno. Entonces, además de hacerles preguntas como cómo se llaman, se están hablando, qué se están diciendo, también hacemos preguntas como un poco más sensoriales, como qué se oye en esta imagen, qué olores hay, qué va a pasar en los próximos 5 minutos. Y como les puse al inicio, también hemos visto reflexiones muy actuales, muy del momento, muy personales. Se entrelazan esas reflexiones personales sobre su vida cotidiana con las imágenes que les presentamos.
hoy yo no quiero estar en la fiesta porque el gobierno prohíbe que salgamos, nos podemos contagiar, pero después termina la misma la participante, desde la imaginación me gustaría estar ahí metido, bailaría, compartiría con ellos. O sea, los vuelos imaginativos en este caso, sin deseo de exagerar, las ayudó a superar esas preocupaciones. El siguiente rasgo, la descripción perspicaz. Yo les dije que la memoria normalmente se pone a un lado, una sesión de time slips, pero junto con la imaginación, la descripción tiene su validez, tiene su mérito en una sesión básicamente de estimulación cognitiva, un variante de estimulación cognitiva, y muchos de nuestros participantes, tal vez los que les cuesta más trabajo como coger vuelo imaginativo, los que les cuesta un poco trabajo ir más allá de lo que están viendo, son duchos expertos en describir lo que están viendo, como verán en este ejemplo. Esta imagen un poco extraña. El título le pusieron fue El paseo o ordeñar las vacas, y dicen, es una finca y hay 4 vacas, sí, y ovejitas, sí, y después un participante empieza a contar 2, 4, 6, 14, 50 de los otros, los blanquitos chiquitos. Como digo, se respeta, se reconoce, se recoge cualquier participación. Y nosotros, facilitadores, por lo menos nos dicen, no, blanquito, chiquito, hay que ponerle nombre. Dice otro 27, 40, 42 de los blancos, y otro participante sí nombra a esos blanquitos. Sí, hay excelente comunicación entre ellos también. En este caso, título, Un señor enfermo, nuestro cuento de la vida maravillosa. Un señor caminando como cojo, una mariposa muy grande, una mariposa muy bonita. No es de verdad, claro, es un dibujo. Y dice un participante, es un vidrio, puede ser 88, 79, 17, 76. Y les digo, les admito que en ese momento yo no sabía, yo estaba transcribiendo la historia y no sabía para nada qué estaba diciendo el participante. Yo pensaba que estaba mirando una cosa en su casa, dice, y hay una cosita redonda, 2 cosas y una en mitad. Y yo, bueno, yo lo voy a apuntar porque es lo que se hace, pero no entiendo qué tiene que ver. Pero después, si ustedes se fijan bien, el participante tiene una visión perspicaz, tiene la visión 2020 y siempre se fija en los detalles. A lo mejor no, ese participante no va a decir, no, es un señor con alas y él va a volar y va a estar feliz, pero sí nos describe con una precisión impresionante lo que está viendo en la imagen. Encontrar su voz. Al inicio hay que reconocer que se tardó en las sesiones virtuales, se tardó un poco en que todo el mundo llegara a familiarizarse con la metodología por vía virtual. Hay que reconocerlo. Pero en algunos casos se demoraron más que los demás. Y tenemos un participante que realmente le costó mucho trabajo por las dificultades, el deterioro cognitivo que afectaba su expresión verbal, su socialización con los otros miembros del grupo, por los factores que bien conocemos. Realmente no encontraba su voz, no participaba y hasta se veía un poco incómodo. Pero un buen día, con esta misma imagen, de repente esta persona empieza a hablar y se suelta y encuentra su voz. Esta persona que no dijo en 3 o 4 sesiones, no dijo casi ni una palabra. Creo que la pregunta fue, ¿cómo se siente? ¿Qué está pensando el señor? Dice, ¿qué le molesta al señor? Pues una situación muy común que es que los muchachos jóvenes les gusta mucho burlar a los señores nada más por ociosidad. Y lo que hacen es sacarlo de casillas y ponerle bravo porque a nadie le gusta que los molesten. Entonces, no es una edición mía, de esa forma tan coherente, tan clara, esta persona que se había quedado en silencio, de repente encontró su voz y llegó a hablar de forma totalmente, contribuir de forma totalmente coherente y realmente no ha parado de contribuir. Y
También él es una persona que normalmente describe muy bien lo que ve, pero también involucra, incluye reflexiones tal vez un poco personales. Dice, la pregunta fue, ¿qué harían ustedes si estuvieran en esta situación? O le preguntamos a usted, ¿qué haría usted si estuviera así y los jóvenes lo estaban molestando? Pues depende del estado anímico de cada persona. Pues si lo están molestando y tiene un bastón o tiene una piedra o tiene alguna cosa, pues los derrote con esa cosa. Y los que son muy necios y se burlan de una persona de alta edad, también por ahí de pronto se encuentra con una persona completamente sana que los pone a correr y a obligarlos a que respeten a la gente. Y ahí se va formando la tranquilidad. Entonces nos impresionó mucho a los dos facilitadores que esta persona, casi silenciosa, de repente encontró su voz de forma tan expresiva. La imaginación y la memoria, les había dicho que la memoria se pone a un lado, pero por supuesto no es que la memoria no pueda jugar su papel en la producción de historias personales, historias sentidas, historias realmente que reflejen los pensamientos subjetivos de nuestros participantes. Respondiendo a esta imagen graciosa de los hombres parados en su bicicleta, les preguntamos, por supuesto, qué están observando al otro lado del muro, y un participante dijo, bueno, para mí están viendo un partido de fútbol entre Millonarios y Santa Fe. Excelente partido, de los mejores, van 3-2. Y después incluye ciertas reminiscencias propias, ¿no? Yo soy futbolista, fui portero todo el tiempo. Me metían goles y goles, pero fui feliz. Yo me le tiraba los pies al defensa y le quitaba la pelota. Me gustaba mucho el fútbol, el básquetbol y voleibol, pero el fútbol era mi gran placer. Y no, por supuesto, no, a lo mejor no estimulamos estas reminiscencias diciendo, ¿qué se acuerdan ustedes de? Pero si se incluye de forma espontánea, de forma natural, por supuesto no vamos a decir, no, la metodología no incluye memorias. La interacción familiar, les había dicho que temíamos un poco que pasar de los grupos presenciales a los grupos, a la interacción virtual, iba a limitar mucho la interacción entre los participantes, un elemento muy importante de lo que habíamos planteado. Pero al inicio sí, al inicio se demoraron un poco en acostumbrarse a ver las caras en las pantallas en vez de estar al lado del vecino en la sala de la SIU. Pero les voy a poner un ejemplo de una interacción familiar. Lo que quiero decir con eso es que se preocupan por los otros, siempre se preguntan al inicio cómo están, si alguien falta, se preocupan por esa ausencia, se escuchan muy bien. Al inicio tal vez todos querían hablar, pero se han acostumbrado a escuchar también, se apoyan, como afirman lo que dicen los otros, y han llegado a una interacción tan familiar que ya se sienten muy a gusto con discrepar también y como pelear sobre cómo va la historia, como verán en este ejemplo. Esta imagen se llama paseo, un paseo es muy bueno, y dice, hay 3 personas, 3 hombres y 3 mujeres. Otro participante, sí. Hay 3 hombres con 3 mujeres, dice otra. Van como de paseo. Ya lo hicieron, dice otro. O sea, la idea es que no van de paseo, vuelven del paseo. Están muy bien, muy contentos, están riendo y todo. Y esta persona que dijo van como de paseo no podía soltar esa idea. Porque van de paseo. Van como cerquita de un río. No creo, están subiendo una montaña. Yo diría que sí, para pasarlo bien bueno. Me imagino que no, porque no alcanzo a ver ninguna agua. Entonces se arma una interacción vital, hasta con mucha energía, hasta pícaro, hasta se dicen cosas también. Sigue la historia. Están en Antioquia, en la zona lechera, pero no hay vacas ni ovejas. Ese día estaban un poco como emocionados y querían pelearse un poco. Salieron una semana antes. Una semana, no, 8 días. Y 8 días no es una semana, pues lo tienen todo preparadito.
los dos de adelante lo prepararon todo, entre todos, pero son los jóvenes los que están pendientes de todo. Son los de adelante porque son los que saben para dónde van. En cambio, los de atrás van atrás. Entonces, a pesar de nuestros temores de una falta de socialización, realmente en el grupo B, en los dos subgrupos, se ha formado una química de grupo, una unidad de grupo muy fuerte, y eso, por supuesto, es también muy positivo para todo el mundo, incluyendo a nuestros participantes. Y el último ejemplo de time slips, y paso brevemente, yo sé que vamos ya una hora, pero paso a ofrecerles algunos ejemplos de la otra metodología del microcuento, pero quería ofrecerles un par de ejemplos que más o menos tienen que ver o nos hacen reflexionar un poco sobre el bienestar psicológico de nuestros participantes. Por supuesto, eso fue una de las medidas evaluativas cuantitativas que teníamos en mente al inicio, y como el ciclo experimental se interrumpió, no hemos llegado y a lo mejor no llegamos a medir cuantitativamente el bienestar con las medidas, las herramientas que habíamos seleccionado como la mejor forma de medir el bienestar psicológico. Pero a pesar de no poder como ofrecerles datos cuantitativos, yo creo, no sé ustedes, a lo mejor llegaremos a la misma conclusión, que por lo menos a base de observaciones, de análisis narrativo, podríamos arriesgarnos a decir que hay ciertos indicios de un bienestar, un optimismo entre nuestros participantes. Respondiendo a esta imagen, está hablando esta participante de los señores. Todavía tiene ilusión de subirse a una bicicleta. O sea, es una persona mayor, pero tiene habilidades todavía porque le permite subirse ahí. Eso no lo hace cualquier persona. Es gente que tiene mucha habilidad todavía, a pesar de que son mayores. Tiene que ser que el paisaje que ellos ven en este momento, tiene que ser que el día está muy hermoso con esos colores fuertes. Yo insisto, a pesar de la edad, tienen la habilidad por la posición sobre la bicicleta, tienen mucha habilidad. Entonces, claro, no es una reflexión personal sobre el bienestar de ese participante, pero sí muestra una actitud positiva hacia la imagen. Y en este caso también, una imagen muy interesante de una señora, una mujer caminando con globos, con bombas, una maleta. Y claro, empezamos con descripción, pero después una participante hizo esta contribución. Yo estoy analizando, dice, entaconada, con zapato alto, con maleta, con bombas. Tiene que tener una motivación inmensa, ya sea por su familia, pero la fuerza que tiene para llevar maleta, bomba, entaconada, es porque definitivamente tiene una fortaleza inmensa y supera todas las dificultades de espacio y tiempo, porque el encuentro familiar es muy emotivo para ella, porque se logra tener tanta fuerza realmente, y en una soledad de esas, me parece que tiene una emotividad inmensa. O sea, al leer esa historia, yo siento que mi bienestar se eleva, se mejora, y en esta sesión llegamos a hablar de las familias y de las reuniones familiares, y realmente con mucho optimismo. Muy bien, entonces esos son algunos ejemplos de los resultados narrativos que hemos obtenido hasta ahora con la metodología TimeSlips y el grupo B. Sí, que tomen un momento, que se refresquen. Aquí, por supuesto, en Londres son las 5 de la tarde, así que debo estar tomándome un té buen británico o un tintico mejor antioqueño, pero solo tengo agua. Pero si tienen resistencia todavía, paso entonces a hablar un poco de los resultados narrativos que hemos obtenido con el grupo C y D y la narrativa escrita. Pero se me olvidaba. Claro, hemos hablado de lo que hemos hecho nosotros con esta metodología TimeSlips. Les digo,
casi lamentablemente somos los primeros, somos los pioneros en emplear esta metodología en América Latina y en español. Por tanto, me encantaría darles los vínculos al sitio web de TimeSlips, que tiene bastante materiales, estímulos, ideas sobre cómo trabajar, sobre todo en este momento de cuarentena que ha golpeado a los Estados Unidos y al Reino Unido tan fuerte como en Colombia. Pero lamentablemente, como el público para esta metodología era exclusivamente angloparlante, no existen recursos en español. Sin embargo, yo creo, nosotros para poder facilitar sesiones grupales de TimeSlips, sí pasamos por un curso de capacitación en inglés que brinda esta organización TimeSlips. Pero las adaptaciones que hemos hecho a la facilitación virtual también nos ha enseñado lo sencillo, lo esencial de esta metodología. Y si ustedes tienen interés y quieren experimentar con esta metodología de narrativa oral, estas son algunas pautas principales que creo que, y por supuesto, estarán en las láminas y por supuesto puedo contestar cualquier pregunta que puedan tener al final. Y por supuesto, a través del sitio web del evento podemos también poner los vínculos a TimeSlips, porque a lo mejor todos ustedes son mucho más, tienen más fluidez en el inglés que yo tengo en este español macarrónico. Pero bueno, yo les pongo algunas pautas principales para que piensen si podría ser una metodología que podrían usar ustedes en sus casas para su propio beneficio, para usar la metodología con sus familiares. Se basa, como les he explicado, es una metodología muy sencilla. Mirar una imagen, un estímulo visual y hablar de lo que se ve, de lo que se imagina. Algunas como ingredientes importantes, siempre traten de usar preguntas abiertas, qué, cómo, cuándo, quién, por qué, quién es, etcétera, etcétera, etcétera. No preguntas cerradas como que puedan producir una respuesta sí o no. Entonces, ¿cómo se siente doña Patricia? En vez de ¿está triste doña Patricia? Estimular también la imaginación con preguntas sí y. Estimular la imaginación, a veces se producen respuestas un poco como lacónicas, un poco monosilábicas, pero si podemos como decir, muy excelente idea, y añadir otra pregunta además. ¿Cómo, por ejemplo, cómo se siente doña Patricia? Si alguien dice, bueno, preocupada, después se puede estimular una participación, una creación más activa, más extendida, con otras preguntas abiertas. ¿Por qué? ¿Qué está pensando? ¿Qué está sintiendo? Como les he dicho en varios momentos, esta metodología reconoce, respeta todas las contribuciones, por extrañas hasta incoherentes que sean, y no hay respuestas incorrectas. No es el objetivo, no es producir una historia que se pueda publicar o que se pueda reconocer incluso como historia con principio, desarrollo y su conclusión. Varias de las historias realmente son como flujo de conciencia y eso es totalmente válido. Además de la actitud nuestra, cómo se reconoce y se respeta las contribuciones por transcribirlas para que los autores, los participantes, sus familias puedan ver sus palabras convertidas como manifiestas en papel o en la pantalla. Ver sus palabras convertidas en historia escrita. ¿Ok? Como les decía, si al final alguien tiene pregunta sobre esta metodología, por supuesto podemos intentar contestarla. Bien. Leer la historia en un punto intermedio o al final. Leer la historia para que también reconozcan que sus palabras tienen ese peso, ese valor, esa gravedad. Sus palabras se están convirtiendo en una historia. Ellos son los autores o ustedes son los autores. Ok, entonces, ya ha pasado el tiempo, el momento, la hora del té, pero sigo.
grupo CID, como yo les expliqué anterior a las restricciones a la cuarentena, estábamos usando una metodología de narrativa escrita basada en el género literario del microcuento. También, como les dije, en este caso, el ciclo no era tan repetitivo como timeslips. En timeslips, todas las semanas hacíamos básicamente lo mismo. Un estímulo visual, el intercambio, una historia excelente. En cambio, en microcuentos, en narrativa escrita, el diseño incluía un acercamiento paulatino al género literario. Incluía muchas actividades como pedagógicas, dinámicas docentes interactivas, pero siempre guiadas por nosotros. Es una metodología mucho más pedagógica, iterativa, que dependía de nuestra presencia física, un poco como profesores para irles guiando a los participantes, que como se entiende es mucho más fácil, todos tenemos más habilidad, más práctica con hablar que con escribir, sobre todo si estamos escribiendo con cierto contenido creativo, imaginativo, hasta literario. Entonces, la crisis existencial en este caso fue mayor todavía porque cómo transformar, cómo traducir el contenido de ese curso iterativo y pedagógico a una plataforma virtual. Y sencillamente decidimos que no podríamos exclusivamente decirles, bueno, aquí son las 6 sesiones que les faltaba, que estudien las láminas por su cuenta y que escriban microcuento. Eso nunca iba a funcionar. Entonces diseñamos nuevas actividades todavía basadas en la narrativa escrita, pero de otro nivel de complejidad. Y yo les voy a hablar y mostrar algunos ejemplos. La primera actividad se llama el juego de los desenlaces y es un juego divertidísimo. Tenía que haberles dicho, como estamos hablando de actividades bastante accesibles, actividades de narrativa escrita muy accesibles, estas actividades sí, creo yo, se prestan a la experimentación en la situación que sea. Son actividades que todos nosotros podemos, creo yo, podemos experimentar con estas actividades. Además, tenía que haberles dicho, yo al inicio les dije que yo hice unos videos con instrucciones de estas actividades en un canal de YouTube y por supuesto les damos acceso a través del sitio del evento, les damos acceso a esos vídeos, a esos videos para que ustedes puedan ver las instrucciones más detalladas que les mandamos a los participantes nuestros. Es posible que esos videos tengan cierta referencia a nuestros participantes, dirá algo como, ustedes se acordarán de las sesiones presenciales que hicimos esto. Pero bueno, yo creo que esos videos todavía sirven para cualquier persona que quiera informarse sobre las instrucciones sobre estas actividades. Primera actividad, el juego de los desenlaces. Un juego muy sencillo, pero muy divertido. Y necesito un papel para enseñarles más o menos la metodología. Entonces, el juego de los desenlaces también es una narrativa escrita colectiva. Una narrativa, una narración, una historia que incluye estos elementos. Nombre de mujer, nombre de una mujer, nombre de un hombre, dónde se conocieron, ella le dijo a él le dijo a ella, y el desenlace o la conclusión o qué pasó al final de este encuentro. Lo cómico de este juego, de esta actividad, entonces todo el mundo escribe estos detalles. Pero lo que lo convierte en una actividad más divertida es que todo el mundo tiene un papel y yo voy primero y escribo nombre de mujer y mi vecina escribe nombre de mujer en su papel y mi vecino aquí. Pero después doblamos el papel para que no se vea esos nombres de mujeres y pasamos el papel. O sea, yo recibo el papel y no puedo ver nombre de mujer y yo escribo nombre de hombre y recibo donde se conocieron. Entonces se va, como pueden imaginarse, se va formando una historia como rompecabezas con contribuciones de todo el mundo
pero todo mezcla un revoltillo de contribuciones. Entonces, les mandamos por WhatsApp el vínculo al video, les damos estas instrucciones y estas son dos de las historias colectivas locas que produjeron en sus propias casas sin más facilitación nuestra. La Quijota conoció a Job en Santa Elena. Ella le dijo a él, oye, qué pinta más bella. Él le dijo a ella, eres muy hermosa. Y el desenlace, ¿qué pasó al final? Es otra contribución como verbal. Ah, bien, por acá comprando unas flores para las silletas. Esta semana venís para que las veas. O sea, una mezcla, un reguero de contribuciones, de ideas locas, sueltas, pero tiene su coherencia y esta también tiene su coherencia. Marien Eliana conoció a Miguel Ángel y se encontraron por primera vez en la universidad y se hicieron mejores amigos. Ella le dijo a él, estás lindo. Produjeron también historias algo pícaras. Y él le dijo a ella, ¿qué pasó? Es muy gorda y presumida, ¿no? Y el desenlace fue, se fueron a cenar a un buen restaurante y vivieron juntos por siempre. Y a nuestros participantes les gustó mucho esta actividad. Es muy sencilla, se hace, claro, si hay 2 o 3, 4 personas, la locura es mayor, ¿no? La mezcla de ideas sueltas y el revoltillo narrativo es más gracioso. Repito, les damos acceso a los videos de YouTube para que ustedes puedan ver las instrucciones más detalladas y experimentar jugar con este juego en sus casas, si les parece. Segunda actividad, esta se llama listografía y viene de un libro de uno de mis hijos, que es un libro también un poco loco, que es representar, es el mundo a través de listas. Entonces tiene como 50 páginas y pide a los muchachos que escriban listas de cosas, pero son listas fascinantes. Y nosotros seleccionamos de ese libro las siguientes listas, empezando con las listas sencillas. Por favor, que escriban sus comidas favoritas, canciones favoritas y después más complejas como cosas que te dan miedo, que te dan alegría. ¿Qué harías si ganaras $1 billón de pesos? Y cosas que te gustaría cambiar en el mundo. Entonces, ustedes ven, se pasa de listas sencillas hasta superficiales y fáciles de producir a listas más reflexivas, más personales. Y estas son algunas de las respuestas que los participantes colocaron en el chat de WhatsApp. Cosas para cambiar el mundo. Enseñar todo lo bueno que tienen los seres humanos y lo que pueden hacer por el otro. Hacer el bien en cada ocasión. Aprender y enseñar cómo cuidar el planeta. Y claro, estamos hablando de listas que las personas hacen con sus familiares, pero después que las comparten o las compartieron con el grupo en un momento de aislamiento casi total. Entonces se convirtió en una forma bonita, íntima, incluso de comunicarnos entre los miembros de este grupo, en la ausencia del contacto físico. Cosas que me dan miedo a quedarme solo en una parte que no conozco. Las personas también, varios de los participantes también pudieron expresar ciertos temores por este medio. Y cosas que me dan alegría, cuando los padres cuidan bien a los hijos, cuando soy útil para otras personas y cuando mi madre ríe y está bien. Claro, estamos hablando aquí de una participante en el grupo de familiares y cuidadores. Una actividad muy fácil que cualquier persona pueda realizar con un familiar. Y mi hijo tiene el libro ya lleno y realmente es una forma muy interesante de llegar a conocer, a conversar con una persona de una forma distinta. También actividad me ha gustado mucho también y se llama El mundo desde mi ventana. Lo que les pedimos fue que sacaran, en momentos de cuarentena, que sacaran una foto de una ventana, de la vista que ellos veían desde sus casas y después que convirtieran esa foto en una postal, que nos escribieran una postal
contándonos sobre el mundo que se veía desde su propia ventana. Una forma, si quieren, de viajar, las postales, claro, normalmente se mandan cuando uno está de viaje, una forma de viajar sin salir de la casa, que lo teníamos y hasta lo tenemos prohibido. Y aquí hay la postal que alguien nos mandó y aquí está su postal. Hola grupo, esta es mi postal. Quiero comentarles algo. Esta foto quise tomarla de día para que analicemos que esta cuarentena hizo efecto hasta para el medio ambiente. Hace años no podíamos divisar las montañas por tanta contaminación que había, pero como los carros y las empresas dejaron de contaminar el aire, podemos observar qué linda está la ciudad y podemos ver nuestras montañas y tenemos una linda vista. Otro análisis que pude experimentar fue la unión de tantas familias que por su afán diario de trabajo y vida social estaban separadas. Esta cuarentena nos enseñó nuevamente a recuperar valores que estaban olvidados. Entonces, yo por lo menos esperaba, ¿sabe?, como cierta descripción, jugar con lo que se veía, decir, bueno, aquí estoy, ¿dónde estás tú? ¿Qué ves tú? Yo estoy aburrido de mi vista, pero como ven en este ejemplo, se convirtió en algunos casos en una forma, un medio de expresión bastante profunda, bastante personalizada, bastante personal. Ok, muy bien. Entonces, 3 ejemplos de los resultados narrativos que hemos visto, que hemos logrado con esta metodología de narrativa escrita. Lamentablemente, un poco como el grupo A, la participación ha tenido su momento alto y bajo. No todos los participantes de esos 2 grupos se han como vinculado al grupo y también estamos analizando cómo podemos, por qué la participación no ha sido todo lo que esperábamos y cómo podemos, qué tácticas podemos emplear para volver a estimular. Y estamos también pensando un poco en la migración de algunos de los participantes a las sesiones grupales virtuales de TimeSlips también, a ver si esa metodología les resulta. Muy bien, estoy casi llegando al final. Quería ponerles las pautas principales de nuevo de TimeSlips. Repetirles que en el sitio del evento vamos a colocar toda la información que encontremos para que ustedes puedan informarse sobre estas metodologías. Solo me queda por hablarles un poco de los próximos pasos de este proyecto Narrativas, de Narrativas. Estamos en este momento buscando el apoyo financiero para transformar estas como adaptaciones urgentes que hemos empleado en respuesta a todas las limitaciones que ha traído el COVID-19. Estamos buscando cómo transformar este experimento, estas adaptaciones, en un proyecto de largo plazo, más sostenido, para estudiar la factibilidad y la eficacia de las intervenciones psicosociales por vía virtual. Básicamente por evaluar de forma rigurosa estas adaptaciones que hemos implementado. Y nosotros pensamos que podría ser muy interesante ese estudio y hasta valioso porque, y bajo este título en inglés, y este es más o menos una traducción del título, porque estamos solicitando fondos del gobierno británico para esta nueva propuesta. Pensamos que podría ser bastante de cierta importancia, porque si se puede probar que estas intervenciones virtuales puedan representar o puedan causar impactos positivos en el bienestar y en la calidad de vida y en medidas asociadas a la personalidad social, entonces, porque son de forma virtual, porque se imparten estas intervenciones por vía virtual, se podría analizar por lo menos la posibilidad de extender esas intervenciones a un público mucho mayor, incluyendo un público o participantes en zonas rurales. Entonces, tenemos mucha esperanza de poder conseguir financiamiento para tomar el próximo paso en nuestro proyecto.
Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarme. Tomo también esta oportunidad para darles mis gracias más sentidas y más sinceras a mis colegas en el equipo del proyecto de narrativas, mis colegas del grupo de neurociencias de Antioquia, y también para darle muchas gracias a los participantes en nuestro proyecto, que ha sido una experiencia fascinante, pero para mí no hemos terminado, no hemos sacado nuestros datos definitivos, pero yo he sacado un beneficio humano que no tiene precio. Así que me aprovecho de este momento para darle las gracias también a nuestros participantes. Muchas gracias. Bueno, doctor, aquí hay muchos comentarios también muy positivos y también hay otras preguntas. Quiero hacer mención de uno, bueno, de varios, pero empiezo con uno, de Silvia Molina, que dice: excelente exposición, doctor Fey, increíble su dominio del español, asombroso trabajo, da muchas ideas para utilizar con los pacientes. Felicitaciones, gratitud inmensa por una labor tan amorosa y generosa. También nos dice Daniela Varela: buenas tardes allá, doctor Fey, y buenos días para todos los demás. Es una charla muy enriquecedora que tiene muchos tips positivos y fáciles para cuidador, familia y enfermo. Los métodos hoy aprendidos permitirán que toda persona con alguna enfermedad de memoria pueda sentirse escuchada y apoyada en todo sentido. Para que todo ser humano, el amor y escucha son básicos para seguir viviendo. Aplicando estas metodologías son las cosas que explotaremos e idearemos para enrolarnos en la misma vida de nuestros pacientes. Tristemente ella quiso participar, pero no, dice que la tecnología, no pudo con la tecnología, pero ella quería hacer mención de los microcuentos. Tenemos también aquí preguntas de Marta Treviño. Dice: en el caso de imágenes, ¿se eligen al azar o hay criterios o un banco de imágenes para trabajar? ¿Dónde puede tomar ella entrenamiento para aplicarlo en grupos de adultos mayores en los que es voluntaria? Y gracias por tan interesante plática. Casi respondiendo a la segunda pregunta primero, yo puedo como crear una carpeta de imágenes que hemos usado nosotros o que hemos por lo menos considerado para emplearlas, utilizarlas en las sesiones, y esa carpeta la podemos colocar en el sitio del evento para que todo el mundo tenga acceso. También los diseñadores de esta metodología de Timeslips tienen su propio banco de imágenes, y también entonces le podemos poner ahí el vínculo a su sitio web. Claro, todo está en inglés, pero yo en algún punto yo les doy las instrucciones para llegar muy bien. Creo que es resources, o sea, recursos, y después imágenes o algo. O sea, hay formas de acceder a imágenes para emplear esta metodología. ¿Se escogen al azar o se escogen con ciertos criterios? Yo creo que las imágenes que funcionan mejores son las que no todo es visible. Entonces, si se ponen en que no todo es visible, como la imagen de los hombres parados en sus bicicletas, que realmente se presta a la imaginación, porque la pregunta de los 60 millones de pesos es: oh, ¿qué están mirando? Y esa respuesta no se puede dar con mera descripción, sino hay que imaginar qué hay al otro lado de la pared. Entonces, si ustedes encuentran imágenes que tengan ese elemento de misterio, de enigma, también en el caso de los bailarines, ¿cuál es la relación entre ellos? Porque no es información explícita que se ofrece, porque la señora es una persona mayor y el hombre es una persona más joven. Entonces hablamos de la relación, es su hijo, hace tiempo que no se ven, entonces
la historia, como el estímulo visual es muy fructífero para esa imagen. Pero realmente cualquier imagen, yo creo que sí, a la hora de seleccionar imágenes, si una imagen les habla a ustedes o les estimula, va a funcionar muy bien. Eso sería el criterio básico. Si es una imagen que es interesante para ustedes, úsenla. Muy bien. Y quería comentar, Ángela, muchas gracias a una de las otras personas que comentaron, y me encanta esa idea que el ser escuchado es casi como un derecho humano. Esa idea me encanta. Y es algo que olvidamos a veces, no solo en el entorno de la enfermedad neurocognitiva, pero yo seguro voy ahora y no voy a escuchar muy bien a mis hijos porque sí, porque los padres no escuchan. Pero esa idea de escuchar y escuchar con atención, no solo escuchar, sí, pero realmente esta metodología nos obliga a escuchar con mucha atención. Y esa idea de eso siendo un derecho me parece maravilloso. Blanca Odilia Lopera nos dice, nuevamente felicitaciones por la conferencia aplicable no solo a los adultos, sino también a los niños y jóvenes en edad escolar. Yo utilicé esta metodología con estudiantes entre 10 y 16 años y realmente es muy interesante por todo lo que ellos crean y cuentan, pero no hay comparación con el trabajo que ustedes hacen con esos pacientes. Pregunta Sarita Firsman. ¿Pueden utilizarse otros recursos como sonidos o música de fondo durante la exposición de la imagen a los participantes? Sí, por supuesto. Realmente puede llegar a convertirse en como una experiencia sensorial, ¿sabes? Más sofisticada. Me parece fascinante esa idea. Nosotros no hemos puesto música, pero sí hemos cantado, como vieron en la primera imagen. Los participantes han cantado en esa imagen que hablamos del merengue y del bambuco y de la salsa. También llegamos a cantar también. Es que nosotros tenemos la fortuna de tener una de nuestras facilitadoras, es muy musical también, entonces ella busca cualquier oportunidad para meter sonidos y canto y baile, y los británicos también se mueven alguito, así que no hemos usado la música, pero sí ha sido una experiencia sensorial muy rica. Pero creo, Sarita, tienes toda la razón y se puede y sí, se podría involucrar sonido, sí. Y si fueran sesiones presenciales, podríamos estimular otros sentidos también, hasta con olores. Comentaron mucho en esa imagen con las vacas y las dos personas tomando su refrigerio, que muchos estaban como acordándose de los olores del campo, hablando del pasto, hablando de los animales, el aire fresco, y si pudiéramos mandar olores por Zoom, lo haríamos. Bueno, ya no quedan más preguntas, son felicitaciones. Aprovecho y enviamos un saludo a la Asociación de Alzheimer de Puerto Rico, donde nos dicen que ellos acabaron de aprendido en cantidad y es información que acaba de compartir con la asociación. Y pues son muchas felicitaciones que están en el chat. A usted, doctor Faith, por esta intervención tan enriquecedora como lo están manifestando aquí con este taller, que es muy importante para hacer estimulación también con los pacientes y incluso con uno también. Sí, y mis felicitaciones a ustedes por organizar esta conmemoración, por seguir organizando. Yo sé que tienen varios años de historia en la organización del evento presencial y si hubiéramos podido, habría sido maravilloso, pero mis felicitaciones por su resistencia, insistencia en que sí se pudiera hacer. Realmente muchas gracias por toda la labor que ha representado y les va quedando muy bonita esta conmemoración. Bueno, doy
paso a Ángela. Bueno, también nos saludan desde Costa Rica. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias por estar acá. Le doy paso a Ángela para que ella nos pueda contar otras informaciones relevantes. Ángela. Bueno, primero darle las gracias al doctor Stephen. Doctor, como siempre es un gusto escuchar sobre este proyecto y de alguna manera hacer parte de una iniciativa tan bonita y tan novedosa. Todos los comentarios han sido de felicitaciones, eso es muy bonito. Entonces, gracias doctor, muchas gracias Alejandra y bueno, para todos los espectadores que todavía nos están viendo aquí en la sala de Zoom y que además nos están viendo en Facebook, les tenemos una información. Entonces, uno, para tener acceso a esta presentación del doctor Stephen y poderla ver otra vez o verla en familia o compartirla, recuerden visitarnos en cuidarmecuidarte.org/memorias, ¿cierto? Ahí están todas las presentaciones y está también esta del doctor Stephen Fay. Y además vamos a subir en el transcurso del día o mañana los videos a los que él se estaba refiriendo en su presentación, en donde explicaba un poco algunas actividades y daba como unas instrucciones para que ustedes también puedan verlos y puedan tener como una guía. Es un video del doctor que es súper interactivo, donde él les da como una guía de cómo podría ser. Además, Alejandra acaba de ponerlo en el chat, por favor, el link para que nos califiquen en cómo se han sentido en el evento, cuál es su opinión sobre lo que hemos hecho hasta el momento. Ahí está el link, por favor le dan clic y nos comentan un poquito. Toda esta información nos sirve mucho porque recuerden que tenemos mucha experiencia haciendo Cuidarme Cuidarte, bueno, al menos 5 años de experiencia, pero este año, que es la 6ª entrega, es totalmente virtual y es nuestra primera vez. Entonces, siempre estamos como en el proceso de mirarnos. Ahora. Y como yo les decía, como son todos mis estudiantes, esta es otra tarea más y la tienen que cumplir para sacar el puntaje máximo en la clase. Ya saben, para sacar 5 con el doctor Stephen, entonces por favor nos ayudan con la encuesta para que nos cuenten cómo se han sentido en el evento. Y para terminar y cerrar, les queremos como hacer las invitaciones, recordarles la invitación. Hoy en la tarde tenemos una charla sobre el duelo letra a letra. ¿Listo? Es muy, muy interesante. Va a ser desarrollada por el doctor Jorge Gómez Calle. Él es un experto en el tema de duelo, entonces los invitamos. Además, el día de mañana tenemos 2 intervenciones. Una que es enfermedad de Alzheimer, dinámicas familiares y emociones, también súper invitados con la doctora Yolanda Lucía Uribe Viveros. Y en la tarde tenemos la charla virtual Beneficios de la musicoterapia para las familias cercanas a la enfermedad de Alzheimer con 2 profesionales pedagogos con maestría en musicoterapia, Verónica Riasgos y Miguel Ángel Jiménez. Y por último, no hemos terminado esta semana de la familia, cerramos el día sábado con una actividad con nuestro equipo del Biobanco del Grupo de Neurociencias de Antioquia, la doctora Manuela Gómez y la microbióloga Joana Gómez, que nos traen mitos y verdades sobre la donación para la investigación. Recuerden que el sábado, como es un foro donde nos van a hablar sobre los mitos y verdades sobre la donación para la investigación, todos estamos haciendo una campaña para evaluar, como para reconocer qué piensan ustedes acerca de la donación para la investigación. Entonces los invitamos que nos visiten en Instagram @biobanco y en Instagram @neurouda, que son el Instagram del Grupo de Neurociencias y del Biobanco del Grupo de Neurociencias, para conocer sus opiniones y como generar un poquito de expectativa frente a esta actividad del sábado, que va a estar súper interesante. Entonces, eso es todo lo que tenemos por ahora, ¿cierto, Aleja? Pues recordarles que el lunes, si ustedes son muy puntualitos y siguen asistiendo a nuestras charlas y participan de las actividades interactivas que están en la página cuidarmecuidarte.org y escriben ahí, nos escriben todos sus comentarios y todo lo que piensan, y además nos visitan en Facebook. El lunes el doctor Lopera va a estar a las 3:30 de la tarde, después de las actividades del día. Aquí les cuento de adelantada.
Él va a estar acompañándonos y nos va a contar cuáles son esos premios y de qué se trata esto tan emocionante que les estoy contando yo inicialmente. Eso es, no me voy a quedar callada, lo siento, y gracias a todos y esperamos que nos sigan acompañando. Nos encanta escucharlos, leerlos. Bueno, hoy los pudimos escuchar, nos encanta leerlos, nos imaginamos cómo se deben estar sintiendo, así como nosotros, bien emocionados. Y bueno, sigan con nosotros conectados, nos vemos esta tarde para el duelo letra a letra. Muchas gracias, doctor Stephen. No, muchas gracias a ustedes.